Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, retomando el avance. Ya trabajamos en la recta final con lo que serían compuestos oxigenados, estudiando propiedades y reacciones principalmente de alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Es muy importante el estudio ya de estos compuestos para sus posteriores materias. Ya deben saber reconocer, digamos, grupos ácidos carboxílicos, grupos alcoholes, también grupos aldehídos y cetonas. La mayoría de las moléculas de la vida asociadas a la bioquímica van a presentar múltiples funciones, por ejemplo, aldehídos y alcoholes, ácidos y aminas, etcétera. Entonces ya deben ir familiarizándose con este otro tipo de funciones orientadas un poco a lo que es su carrera. Iniciaremos con compuestos oxigenados. Entre ellos podemos ver en principio, haciendo un pequeño recuerdo de lo que sería nomenclatura y las funciones que ustedes ya deben conocer. Entonces hablamos de los alcoholes caracterizados por el grupo oxidrilo OH, que va a reemplazar a uno de los hidrógenos de cualquier alcano. Entonces, la fórmula o el grupo funcional es OH unido a R. R sería una cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, R podría ser CH3, CH2, CH2. Y en este carbono se ha sustituido uno de los hidrógenos por OH. eh, la terminación que se utiliza es ol. Entonces esta molécula con tres átomos de carbono, que antes era propano, ahora es propanol. Este sería el carbono 1, 2 y 3. Y como en el 1 está el OH, entonces la llamamos 1-propanol. Entonces simplemente un recuerdo a la función alcohol. Por otra parte tenemos las funciones cetona, que se caracterizan por un carbono doble enlace oxígeno, que este carbono está sustituido a ambos lados por cadenas de carbono, ¿no? Entonces este R, por ejemplo, sería CH3, CH2, CO, que es el carbono doble enlace oxígeno, y al otro lado el R' sería CH2, CH3. En el caso de las cetonas, contamos los átomos de carbono: 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, sería inicialmente una pentanona. El grupo cetona deberá estar al medio, o por lo menos con la cetona flanqueada por átomos de carbono a ambos lados. En este caso, su cetona está en carbono 3. Por eso se le dice 3-pentanona. A diferencia de las cetonas, tenemos los aldehídos que van a tener el grupo funcional en los extremos de la cadena, sea al final o al principio. Entonces acá nos fijamos, está al final el grupo aldehído. El grupo aldehído sería carbono doble enlace oxígeno y enlace a hidrógeno, pero se escribe como CHO. Y en esta molécula, que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, uno de ellos corresponde al aldehído y por lo tanto se denomina hexanal, ¿sí? Entonces mucho cuidado con, por ejemplo, confundir hexanol con hexanal. El hexanal es propio de los aldehídos y el grupo aldehído siempre estará al final o al principio de una cadena. Finalmente tenemos los ácidos carboxílicos, que se caracterizan por tener la terminación oico y al igual que los aldehídos tendrán el grupo funcional COOH, carbono doble enlace oxígeno, enlace a OH. Este grupo estará al final o al principio de la cadena, de la misma forma que un grupo aldehído. Entonces acá tenemos un ácido carboxílico cuyo grupo carboxilo está al final de la cadena como COOH, y cuento los átomos de carbono: 1, 2, 3, 4. Como tengo 4, sería el ácido butanoico. Y hay que familiarizarse. Hemos querido recordarles un poquito el manejo de alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos
porque lo primero que vamos a ver antes de entrar propiamente a cada uno de las funciones, tanto en sus propiedades físicas como químicas, lo primero que vamos a ver son algunas reacciones de óxido-reducción que interrelacionan estas funciones. Estas reacciones son muy importantes, no solo para química orgánica, sino para bioquímica, puesto que el proceso mismo de la vida tiene muchas reacciones de óxido-reducción. El solo hecho de mencionar que cuando uno respira está sometido a reacciones de óxido-reducción ya lo dice todo. Los grupos funcionales que les he ido mencionando, de los alcoholes es el OH, de la acetona el carbono doble enlace oxígeno tendría esta forma. Este es un grupo carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, que en el caso de la acetona, este grupo carbonilo tiene a un lado carbono y al otro lado carbono. En el caso de los aldehídos tenemos el mismo grupo carbonilo, que es el carbono doble enlace oxígeno, pero en los aldehídos tiene a un lado hidrógeno y al otro carbono. Por eso está siempre al final o al principio de una cadena, ¿verdad? Por el hidrógeno que solo permite que la cadena carbonada esté a este lado. Finalmente, el ácido carboxílico será carbono doble enlace oxígeno y enlace a un grupo OH. Esta es la característica, entonces ya vayan recordando el grupo hidroxi, el grupo carbonilo con dos carbonos a los lados es una acetona, el grupo carbonilo con un carbono y un hidrógeno al otro lado es un aldehído, y el grupo carboxilo, el COOH, tiene esta estructura molecular. Bien, como les mencionaba, lo primero que vamos a ver es estas posibilidades de óxido-reducción de los compuestos oxigenados. Luego ya van a ver las aplicaciones, en la cual prácticamente deberán ir memorizando estas oxidaciones y reducciones porque son demasiado importantes. Lo primero, la primera consideración es que un alcohol primario, es decir, este es un carbono con OH, es alcohol, y es primario porque de los otros tres enlaces, solo uno es carbono, ¿no? Entonces, carbono primario. En cambio, este es un alcohol secundario, tiene carbono y carbono. Entonces, un alcohol primario, por oxidación, puede producir un aldehído, que entendemos como oxidación, va a ser, en términos muy sencillos, sería la ganancia de oxígenos o la pérdida de hidrógenos. En este caso, si se fijan, el alcohol que tenía dos hidrógenos ha perdido uno y aquí ha liberado un hidrógeno más para formar un doble enlace. Entonces, aquí habría mínimamente una pérdida de un hidrógeno, por lo que el alcohol se estaría oxidando a un aldehído. Esto deben ir memorizando. Prácticamente la única cosa de memoria que vamos pidiendo es estas tablitas de óxido-reducción de compuestos oxigenados. A su vez, un aldehído puede oxidarse hasta un ácido carboxílico. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso estoy perdiendo un hidrógeno. La oxidación se puede entender en términos muy simples como la pérdida de hidrógeno, y estoy ganando un oxígeno, que también la oxidación se entiende como la ganancia de oxígeno. Entonces, un aldehído puede oxidarse hasta un ácido carboxílico. Eso es algo interesante, entonces vayan considerando para cuando vean estas transformaciones, que probablemente en muchos casos ya no tengan el O de oxidación, que la oxidación se estaría relacionada con el aumento de átomos de oxígeno o la pérdida de átomos de hidrógeno. A su vez, un alcohol primario, cuando usamos un oxidante fuerte, ya no pasa por aldehído, sino directamente puede oxidarse hasta ácido carboxílico. Entonces, un oxidante controlado o suave nos puede llevar un alcohol primario hasta aldehído y posteriormente el aldehído podría oxidarse hasta ácido. Pero si usamos un oxidante fuerte, el alcohol primario directamente se va a ir al grupo
ácido carboxílico. Los reactivos para estas reacciones lo vamos a ver en el transcurso de esta clase. Bien, la reducción, así como la oxidación era aumento de oxígeno o pérdida de hidrógeno, la reducción está asociada fundamentalmente al aumento de hidrógeno y o la pérdida de oxígeno. Entonces, un ácido puede reducirse hasta un aldehído y un aldehído puede reducirse hasta un alcohol primario. Son interesantes estas vías de oxidorreducción que pueden ir de ida o de vuelta, porque esa característica es utilizada por el cuerpo humano. El cuerpo humano puede oxidar un compuesto y reducirlo para seguir usando la cadena hidrocarbonada necesaria para los procesos metabólicos. Entonces acá un ácido puede reducirse hasta un aldehído. ¿Cómo reconozco que es una reducción? Porque está ganando un hidrógeno. COOH está perdiendo un oxígeno, pérdida de oxígeno, y a su vez está ganando un hidrógeno, aumento de hidrógeno. Entonces un proceso de reducción. De la misma forma, un aldehído puede reducirse hasta un alcohol primario. Bien, esa es la vía para el caso de los alcoholes primarios. Los alcoholes secundarios, cuando se oxidan, como tienen un solo hidrógeno, a diferencia de un alcohol primario, solo van a perder un hidrógeno y van a formar un doble enlace. Entonces, los alcoholes secundarios, como ya tienen dos carbonos alrededor de este carbono del alcohol, y este carbono se está convirtiendo en grupo carbonilo, van a formar una cetona. Entiendo que es oxidación por la pérdida de este hidrógeno. ¿Sí? Y la cetona, como ya no tiene hidrógenos que perder, no puede oxidarse. Entonces, a no ser que rompamos la molécula en estos procesos de ida y vuelta, ya una cetona con los oxidantes propios de los aldehídos o de los alcoholes no va a poder pasar a ninguna otra molécula, no se oxida. De la misma forma, los alcoholes terciarios que tienen un carbono con tres sustituyentes, por eso es terciario, como no tiene hidrógenos que perder, no va a poder oxidarse. Entonces, ¿qué deben aprender de memoria? Un alcohol primario se oxida aldehído y un aldehído se oxida ácido. Un alcohol primario puede oxidarse directamente con un oxidante fuerte hasta ácido. Luego, ¿qué deben aprender? Un ácido se puede reducir a un aldehído y un aldehído se puede reducir a un alcohol primario. La segunda parte es que un alcohol secundario se oxidará hasta una cetona. Y en tercer lugar, deberían aprender que las cetonas y los alcoholes terciarios no se oxidan. Entonces, en este caso, la cetona sí puede reducirse hasta un alcohol secundario y con eso estaríamos completando el ciclo. Un alcohol primario pasa a aldehído o ácido carboxílico y en alguna oxidación fuerte, un alcohol primario puede pasar hasta ácido carboxílico directamente. Un alcohol secundario se oxida a cetona, la cetona ya no se oxida, al igual que el alcohol terciario no se oxida. En las vías de reducción, un ácido carboxílico se reduce a un aldehído y un aldehído se reduce hasta un alcohol primario. Y una cetona puede reducirse hasta un alcohol secundario. Esta tabla, por favor, de memoria, si pueden, le sacan un screen y vayan memorizando estas vías de oxidación y reducción de compuestos oxigenados. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, entonces dentro de los compuestos oxigenados vamos a empezar el día de hoy con el estudio de alcoholes. Una de las formas de obtener alcoholes es por vía destilación, que puede ser simple como en este gráfico, o una destilación fraccionada. Normalmente a través de esta vía de la destilación se pueden obtener tanto bebidas alcohólicas destiladas
como el Singani, por ejemplo, lo más conocido acá en nuestro medio. Aquí se pone vino y con una destilación simple se puede obtener una solución alcohólica, etanol disuelto en agua, que más o menos llega al 40%, que sería la graduación alcohólica de un Singani, que cuando dice 40 GL significa 40% en etanol. Esta es la molécula de etanol, ya la vamos a ir trabajando enseguida. Entonces iniciaremos el estudio de nuestros compuestos oxigenados con el tema de alcoholes. Como habíamos mencionado al inicio de la clase, si yo a un etano, por ejemplo, le quito un hidrógeno y le pongo un OH, entonces voy a tener en lugar de etano, etanol. ¿Sí? Entonces, la sustitución de uno de los hidrógenos de un alcano por el grupo hidroxilo, oxidrilo también en algunos textos, OH, nos daría un alcohol, ¿no? Este sería metanol. Al CH4, en lugar de un hidrógeno, le he puesto un OH y este sería metanol. Este sería el etanol, ¿verdad? CH3, CH2OH. En las consideraciones estructurales que hacen a las propiedades físicas, ya es importante recordar la polaridad de este grupo, ¿sí? El grupo, en este caso el etanol, tendrá su parte polar en el grupo OH que afecta a un carbono adyacente. Entonces el oxígeno es delta menos, el hidrógeno es delta más, este está mal, es más, y el carbono es delta más. Esta es la característica de los alcoholes. Entonces, además de ser polares, los alcoholes pueden interactuar con moléculas polares como el agua para hacer no solo la interacción dipolo-dipolo, sino los puentes de hidrógeno. Entonces, si nos fijamos, la parte polar sería el OH, ¿sí? Mientras más pequeña la parte carbonada, por ejemplo, este sería un metanol. Entonces, mientras más pequeña la parte carbonada, más soluble van a ser los alcoholes en agua, porque van a ser prácticamente polares. Bien, en este caso, el metanol podríamos decir que es soluble en agua. El etanol también, prueba de ello son todas las bebidas alcohólicas que al ser preparadas con refrescos se disuelven fácilmente. Entonces el etanol es soluble en agua. Normalmente de carbono 1 a carbono 5 van a ser los alcoholes solubles en agua, aunque va bajando la solubilidad a medida que aumentan los átomos de carbono, pero a partir de 6 átomos de carbono, los alcoholes ya van a tener una parte más grande no polar que la parte polar. Por lo tanto, van a preferir ocultar su parte polar y disolverse con su parte no polar, y en este caso el hexanol ya sería insoluble en agua y tendríamos que disolverlo en solventes orgánicos no polares, como por ejemplo el hexano. El hexano es un solvente no polar que va a disolver fácilmente el, eh, el hexanol. Si yo quiero disolver metanol en hexano, seguramente no va a ser muy posible, pero sí el hexanol ya es fácilmente soluble en hexano. Como en el caso de los alcanos, a medida que crecen los átomos de carbono, va a ir subiendo el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad. En este caso, hemos mostrado que los alcoholes pueden formar puentes de hidrógeno, por lo que sus puntos de ebullición van a ser elevados, ¿no? Entonces tenemos el metanol, por ejemplo, 64, esto es a nivel del mar. El 1-propanol 97, el 2-propanol por la ramificación va a bajar un poquito su punto de ebullición, pero a medida que crezcan, por ejemplo el ciclohexanol va a tener un punto de ebullición de 161 grados a nivel del mar. De la misma forma, la densidad va a ir creciendo a medida que vayan creciendo los átomos de carbono, pero por lo menos hasta el ciclohexanol va a ser menor la densidad que la del agua. De acá no hay problema,
hasta el pentanol voy a poder disolver los alcoholes en agua, no voy a tener dos fases, pero si en algún momento llego a tener dos fases con alcoholes con cadena hidrocarbonada muy grande, entonces debo considerar que la densidad todavía puede ser menor a la del agua, aunque ya aproximándose a ella. En resumen, entonces, el- los alcoholes son moléculas polares, ¿sí? Hidrógeno más, oxígeno menos, y el carbono de acá también sería más, que van a tener una estructura tetraédrica. Aquí hay mayor repulsión, mayor efecto de las nubes electrónicas. Hay mayor repulsión entre estos dos, por lo tanto el ángulo va a crecer respecto al del agua. Pero de todas maneras son moléculas polares que a su vez pueden formar los famosos puentes de hidrógeno. Entonces vayan recordando esas características dentro de las propiedades físicas. Para la oxidación también vamos recordando el etanol, por ejemplo, sería un alcohol primario, porque el OH está unido a un carbono y este carbono a un solo carbono. Existen alcoholes secundarios, por ejemplo. Aquí tengo el alcohol y este carbono del alcohol está unido a 1 y a 2, se le llama alcohol secundario. Y existen también alcoholes terciarios. El carbono unido al OH está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos. Entonces hay que ir recordando y reconociendo los diferentes tipos de alcoholes que se nos van a ir presentando. Como el alcohol es polar y incluso forma puentes de hidrógeno, la solubilidad en agua, por ejemplo, es muy grande, ¿no? El metanol y el etanol, el de las bebidas alcohólicas, o también el alcohol con el que desinfectamos las manos, tiene una solubilidad total en agua. Hasta el propanol hay una solubilidad total. Luego va decreciendo la solubilidad en el butanol, en el pentanol, y en el hexanol prácticamente ya tendría un alcohol insoluble en agua. Y como resumen, la última característica es si nosotros comparamos los puntos de ebullición de carbonos semejantes, el metano, un átomo de carbono, y el metanol, uno, su punto de ebullición, como es un gas, es menos 162 grados centígrados. En cambio, el metanol ya hierve a 65 grados a nivel del mar. El etanol puro, de 99% de pureza, a nivel del mar tendrá un punto de ebullición de 78,5 grados y el etano sigue siendo gas, ¿no? El propano sigue siendo gas. En el caso de los alcanos, recién el pentano va a ser líquido a temperatura ambiente, con un punto de ebullición muy bajo de 36 grados. Es decir, si llevamos pentano a un lugar donde haga 40 grados, prácticamente va a entrar en ebullición. Y los alcoholes van a ir creciendo en sus puntos de ebullición, elevados desde ya por los puentes de hidrógeno a medida que crezcan sus átomos de carbono. Entonces, eso como un resumen de las propiedades físicas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a las propiedades químicas. Primero estudiaremos lo que ya hemos trabajado acá, la oxidación de alcoholes. Este sería un heptanol, sería por ejemplo un alcohol primario, ¿sí? Y el trióxido de cromo va a ser un oxidante suave, ¿sí? Esta piridina es un solvente. Entonces, CrO3 en medio de dos moléculas de piridina puede darme una oxidación de característica suave que va a permitir que el alcohol primario llegue solo hasta aldehído. Entonces, si ustedes quieren obtener un aldehído a partir de un alcohol primario, usen un oxidante suave como el CrO3. Para efectos de examen, basta que recuerden CrO3 y el solvente ya lo pueden prescindir. El alcohol primario con un oxidante suave, como es el trióxido de cromo, me dará un aldehído. Alcohol primario aldehído. ¿Qué es lo que pasa si utilizo un alcohol primario, pero con un oxidante fuerte?
como el dicromato de sodio o dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico. Entonces el alcohol primario en presencia de un oxidante fuerte va a llegar hasta un ácido carboxílico. Entonces la vía sería de alcohol primario directo hasta ácido carboxílico cuando usan un oxidante fuerte. Entonces mucho cuidado. Si quieren oxidar un alcohol primario solo hasta aldehído, usen trióxido de cromo. Si quieren que el alcohol primario llegue directamente hasta un ácido carboxílico, usen dicromato de potasio, permanganato de potasio, etcétera, que serían oxidantes fuertes y nos van a permitir ese tipo de proceso. ¿Qué es lo que pasa con los alcoholes secundarios? Si recuerdan, un alcohol secundario se va a oxidar a acetona. Entonces, en este caso, el alcohol secundario, ¿por qué es secundario? Porque es de carbono unido al OH, está unido a 1 y a 2 átomos de carbono. Entonces, va a perder este hidrógeno y va a formar un doble enlace acá y el alcohol secundario forma una cetona. De la misma forma, en este caso ya podemos usar indiscriminadamente un oxidante fuerte como el dicromato de sodio para obtener una cetona. También podemos usar dicromato de potasio, ambos en medio ácido o ácido sulfúrico. Aquí tenemos un alcohol secundario con un oxidante fuerte como el dicromato de sodio o dicromato de potasio. Se va a oxidar hasta una cetona. De preferencia, para garantizar una mejor oxidación, es usar oxidantes fuertes. Y ahí teníamos el otro oxidante fuerte mencionado, el mismo alcohol secundario en presencia de permanganato de potasio. Otro oxidante fuerte, igual me va a llevar un alcohol secundario hasta una cetona. Alcohol secundario a cetona. Entonces hay que ir trabajando ya esos conceptos y entender que el dicromato y el permanganato son oxidantes fuertes. Bien, preguntas hasta acá. Vamos a ver una aplicación ya de química orgánica sobre la forma de estudio que tienen ustedes, que sería la bioquímica, o sea, la química aplicada a la vida. Bien, entonces veremos cómo se aplica todo esto al metabolismo del etanol, por ejemplo. Cuando los seres humanos ingerimos etanol, eh, puede irse por varias vías, ¿no? Primero, una parte del etanol puede ser eliminada por los pulmones, por la respiración. De ahí sale el famoso tufo, el aliento alcohólico, pero también de ahí salen las pruebas de alcohol cuando uno sopla un dispositivo que va a medir los límites permisivos de alcohol para manejar un vehículo. Otra forma de eliminación podría ser la transpiración. Esas, digamos, son dos formas más efectivas y prácticamente casi nada por vía urinaria. Entonces no vayan a pensar que por ir al baño a miccionar están eliminando etanol. Casi nada. Prácticamente gran parte del etanol se eliminará por vía respiratoria y por la transpiración. En términos muy comunes, por eso alguien se habrá dado cuenta que cuando está un poco pasadito en copas, va a bailar y se le pasa un poco el efecto. ¿Qué es lo que pasa en el baile? Está respirando, eliminando por respiración, y a veces solemos transpirar y eliminamos por transpiración parte del alcohol que está en nuestro cuerpo. El resto del alcohol ya se va a tener que metabolizar en el hígado. ¿Sí? El hígado es el órgano noble que nos salva de todo, porque si no el etanol estaría permanentemente en el cuerpo. Entonces normalmente el etanol tiene un tiempo de unas horas y de ahí recién se va degradando. ¿Cómo se degrada en el hígado? El etanol se va a oxidar hasta acetaldehído. El etanol, un alcohol primario, se oxida hasta un aldehído. Esto a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. En algunos casos, principalmente
en razas asiáticas, hay algunos seres humanos de razas asiáticas que carecen del al alcohol de deshidrogenasa, por lo tanto el etanol es tóxico para ellos y no lo pueden consumir, ni siquiera el primer paso logran metabolizar. En hígados normales con alcohol deshidrogenasa, el etanol se transforma en acetaldehído y el acetaldehído se va a volver a oxidar hasta ácido acético, que por el pH del cuerpo va a estar en forma de acetato. Entonces el aldehído se oxida hasta un ácido carboxílico. El acetato, a su vez, se va a poder transformar el acetato o ácido acético se va a poder transformar en acetilcoenzima A, que por el ciclo de Krebs ya entra a degradarse en el cuerpo humano. Cuando una persona ingiere cantidades pequeñas de etanol, entonces va a poder eliminar su etanol, parte por el vía pulmonar, el aliento, parte por la transpiración y parte por el metabolismo del hígado que transforma el etanol en ácido acético, el ácido acético en acetilcoenzima A y eso al ciclo de Krebs para liberar ATP, dióxido de carbono y agua. Esto ya es bioquímica. Entonces, esto lo van a trabajar ustedes a profundidad en sus materias de bioquímica 1, bioquímica 2, etcétera. Pero es una aplicación de la química orgánica, como se estarán dando cuenta. La diferencia es que en bioquímica, en lugar de catalizadores, hablamos de enzimas, que serían como catalizadores biológicos. Alcohol de deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, enzimas, ¿no? Y estos son sustancias que intervienen en los procesos. Es la forma reducida, como el alcohol se oxida, alguien tiene que reducirse. El NAD se reduce hasta NADH. Sí, en acá también, en este caso, como el aldehído se oxida, alguien tiene que reducirse, el NAD se reduce a NADH. Cuando se ingieren demasiada cantidad de alcohol, el exceso de NADH y también de acetato va a producir desórdenes a nivel metabólico, de manera que gran parte de la acetilcoenzima A puede ir a formar grasas y también alteran otras vías metabólicas y esas grasas se van acumulando en el hígado y por supuesto se produce un hígado graso que a la larga puede derivar en una cirrosis de tipo alcohólico. Entonces esos son los peligros de ingerir muchas cantidades de etanol. Otro de los grandes peligros es la contaminación del etanol con metanol. Normalmente cuando usan alcohol caimán, alcohol guavirá, otros alcoholes que no están muy bien procesados, esos alcoholes tienen entre sus componentes el metanol. Y el metanol no puede degradarse en el cuerpo de la misma forma que el etanol. Entonces, fíjense, el etanol se transformaba a acetaldehído y el de acetaldehído ácido acético y el ácido acético acetilcoenzima A y al ciclo de Krebs y terminaba de degradarse dentro del cuerpo humano. El metanol puede también a través de un alcohol deshidrogenasa oxidarse hasta formaldehído y el formaldehído oxidarse hasta ácido fórmico. Pero ahí se tranca el metabolismo del metanol. El ácido fórmico es aquel que tienen las hormigas, ese que nos pica, ¿no? Ahora imagínense tener ustedes ácido fórmico en torrente sanguíneo. Al margen de dar una acidez, una acidosis en el cuerpo humano con los efectos no deseables, el primer daño que produce la acumulación de ácido fórmico es a los ojos. Entonces el consumo de metanol deja ciego y si uno sigue ingiriendo metanol, puede llegar incluso hasta la muerte porque es tóxico. Ingerir metanol significa tener ácido fórmico en tu sangre. Ingerir etanol en ciertas cantidades moderadas significa tener ácido acético, pero que todavía es degradable vía acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, que a diferencia del metanol, esto te puede causar muchos problemas, ¿no? Entonces, de hecho, el metanol también se difunde más rápidamente, puede llegar al cerebro, a otras partes del cuerpo, produciendo estados de embriaguez más rápido y mucho más
fuertes. Entonces, es importante considerar este conocimiento para evitar el excesivo consumo de alcohol, por un lado, que pueda dañar nuestro hígado, y también para evitar consumir bebidas adulteradas que tengan metanol en su composición. Bien, esa simplemente una aplicación de lo que vamos estudiando para que ustedes se proyecten ya a sus estudios en bioquímica. Eso es lo que van a estudiar. Ya se estarán dando cuenta que orgánica es como la hermana menor de la bioquímica y que en bioquímica van a ver realmente procesos bioquímicos mucho más complejos que la reactividad simple de química orgánica. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Ahora retornamos a la parte de orgánica y vamos a entender que los alcoholes, el grupo H del oxidrilo, puede tener una característica de acidez, pero siempre y cuando trabajen con una base muy fuerte. Los alcoholes son muy poco ácidos y para actuar como ácidos requieren la presencia de una base muy fuerte. ¿Sí? Cuando un alcohol reaccione con una base fuerte, va a formar un alcóxido, que sería una base conjugada. Esto van a ver seguramente o en química general o también en química analítica. Un ácido se disocia en una base conjugada más el protón correspondiente. Para nuestro caso, nosotros tendríamos, por ejemplo, la reacción de alcoholes con sodio metálico. Esa es una forma de obtener alcóxidos o alcoholatos. ¿Sí? Entonces, alcohol con sodio metálico es la reacción para obtener un alcoholato o un alcóxido con liberación de hidrógeno. Si pongo un alcohol con hidróxido de sodio, este no es una base muy fuerte y por lo tanto no reacciona. Un metanol con amiduro de sodio, que es una base fuerte, sí me va a dar un ion metóxido o un alcoholato, sería metóxido de sodio o metanolato de sodio. Y un etanol con un grupo amiduro de sodio me va a dar un etóxido de sodio o etanolato de sodio. De la misma forma, tanto el metanol como el etanol pueden reaccionar con sodio metálico para darme los iones correspondientes. El metanolato y el etanolato de sodio correspondientes. Entonces, la primera reacción sería la acidez de los alcoholes, siempre con bases muy fuertes como sodio metálico, que va a tener una característica de reacción casi explosiva, y o amiduro de sodio. Entonces, no olviden, pueden llamar metóxido de sodio o metanolato de sodio, es lo mismo, o pueden llamar a estos alcóxidos o alcoholatos como etóxido de sodio o etanolato de sodio. Entonces, se les dice también alcoholatos a los alcóxidos. Por otra parte, al margen de la reactividad como ácidos, pueden ustedes ver que en el alcohol el oxígeno va a ser delta menos, el hidrógeno delta más, pero el carbono adyacente al oxígeno también va a ser delta más. Un carbono deficiente en electrones que puede ser atacado por nucleófilos. Entonces, el grupo OH es un muy mal grupo saliente, por lo tanto, muchas veces antes de que salga el grupo OH hay que protonarlo, es decir, hacerle un tratamiento ácido para que haya un hidrógeno más acá y salga como agua. Entonces, el OH como agua, es decir, el OH protonado con el hidrogenión de un ácido en forma de agua, es un buen grupo saliente. Pero el OH solito es un mal grupo saliente para hacer la sustitución nucleofílica. Al margen de esto, veamos algunos tipos de reacciones que van a tener los alcoholes, como reacciones de eliminación, reacciones de sustitución nucleofílica, donde tenemos la formación de éteres y la formación de derivados halogenados, y las reacciones que acabamos de ver, que serían las reacciones de oxidación. No hay preguntas. Continuaremos. Bien, dentro de las reacciones de eliminación, que se conocen más como deshidratación de alcoholes. Un alcohol va a deshidratarse
porque el alcohol en medio ácido se va a protonar y va a ser un buen grupo saliente, va a salir como agua. Y acá voy a tener un alqueno. Entonces, cuando trato un alcohol con un ácido y calor, temperatura para formar un carbocatión, voy a obtener un alqueno. Entonces, a elevada temperatura en medio ácido, los alcoholes van a formar alquenos. Veamos un ejemplo. Esa reacción se va a llamar deshidratación de alcoholes y sería una forma de reacción de eliminación que iría por un mecanismo E1. Se estarán dando cuenta que todos los contenidos y conocimientos previos son necesarios para estudiar las reacciones de otros grupos funcionales. El ácido que puedo usar es cualquiera. Puedo usar ácido sulfúrico o ácido fosfórico. En presencia de calor, un alcohol con ácido y calor me va a dar un alqueno. Veamos el mecanismo de reacción en el cual el OH sale como agua y aquí tendría la formación del alqueno correspondiente. En este caso estamos trabajando con ácido fosfórico que libera un H más al medio y hacemos lo que mencionamos en un momento, se protona. El par de electrones del oxígeno del OH ataca al H más del ácido, ¿sí? Entonces se protona. Como el oxígeno ha perdido un par de electrones y tiene uno solo, tiene carga positiva. Y este sería un fosfato. El anión y el protón ya unido al OH. Primer paso de la eliminación o la deshidratación de alcohol. Como estamos en presencia de calor, esta energía nos va a permitir que el agua salga. Este H2O sale en forma de agua y me deja un carbocatión. Eso gracias al calor. Entonces puedo formar un carbocatión. De este carbocatión busco los vecinos, un vecino y otro vecino, tal cual se han hecho en el examen. Para eliminación hay que ver todos los vecinos. Y como este es igual a este, voy a eliminar con cualquiera de los hidrógenos de este carbono. Entonces elimino este hidrógeno, el par de electrones viene a formar doble enlace y libero H+, que se le devuelve al fosfato para restaurar el ácido fosfórico. Entonces tendría la formación del doble enlace. El hidrógeno sale inicialmente, se une al medio acuoso como H3O, pero este H3O puede devolverle también al fosfato para restaurar el ácido fosfórico inicial de esta reacción. Entonces, de esta manera tendríamos la formación de un alqueno por la acción de un ácido con presencia de calor para la formación del carbocatión correspondiente. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, otra de las reacciones de los alcoholes serían las reacciones de sustitución. En este caso vamos a ver la obtención de éteres simétricos que vía mecanismo sustitución nucleofílica molecular se obtienen a partir de alcoholes. Ustedes pueden tener simplemente etanol, dos moléculas de etanol, en presencia de un medio ácido, pero temperatura controlada hasta 140 grados, van a poder obtener un éter. Si se pasan de esta temperatura, como en el anterior caso, van a obtener un alqueno. Entonces, recuerden eso, máximo 140 grados para la obtención de éteres, pero a 180 o más grados ya no van a obtener éteres, sino alquenos, como lo anteriormente explicado. Bien, ¿cuál es el mecanismo? Uno de los OHs de un etanol se va a protonar con el H más del ácido y va a salir como agua. Y el otro alcohol le va a atacar a la segunda molécula para formar el éter, como vamos a ver en el mecanismo siguiente. ¿Cómo se inicia la reacción? Tengo un alcohol y tengo el ácido sulfúrico. Esta es la estructura del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico libera un H más y me queda el sulfato ácido. ¿Y dónde va el H más?
a hacer un enlace con uno de los pares de electrones del oxígeno del alcohol. Entonces, este par de electrones se transforma en este enlace y por lo tanto el oxígeno pierde un par de electrones. Como pierde un par de electrones, le queda uno solo, tiene carga positiva. Primer paso sería la protonación del alcohol. Ahora ya es un buen grupo saliente, ¿sí? Aquí era OH mal grupo saliente, o H2 o agua, con una carga positiva, buen grupo saliente. Otro alcohol, porque recuerden que eran dos moléculas de alcohol en esta reacción, otro alcohol con su par de electrones va a actuar como nucleófilo y se va a acercar a este carbono. Entonces va a ser sustitución. Este entra acá y sale el agua. Entonces, ¿qué me quedaría? Es de CH3OH y ha usado un par de electrones para enlazarse al CCH3. ¿Sí? CH2, CH3. Y toda esta parte se sale como agua. Entonces aquí ya tengo la base de un éter. ¿Qué le falta al éter? Simplemente el oxígeno le va a quitar al hidrógeno su par de electrones del enlace. Le quita para restituir sus dos pares de electrones libres y ya tendría la función éter, que es oxígeno, carbono a un lado y carbono al otro. Entonces, de esta manera digo simétrico porque dos moléculas de etanol han reaccionado para formar el éter. En la primera molécula se protona el oxígeno y la segunda molécula es la que actúa como nucleófilo. Entonces, el ataque nucleofílico me da esta molécula previa en la cual el oxígeno recupera su par de electrones y queda formando un éter más H+, que se le va a devolver al sulfato ácido para restaurar el ácido sulfúrico. Entonces, en este caso, cuando, les repito, tengan el cuidado de la temperatura, hasta 140 grados van a poder obtener éteres a partir de alcoholes. Si se exceden en la temperatura, obtendrán el alqueno correspondiente. ¿Ninguna pregunta? Bien, la reacción previa ha sido pensada para éteres simétricos. Sin embargo, también podría usar o necesitar éteres asimétricos. ¿A qué me refiero con simétrico o asimétrico? Si se fijan, este éter tiene a este lado CH2, CH3 y al otro lado también CH2, CH3. Entonces hay una simetría. A ambos lados tengo los mismos grupos de carbono. Y este sería un éter simétrico que tiene a este lado lo mismo que al otro lado. Si quieren obtener éteres simétricos a partir de un solo alcohol con ácido sulfúrico a 140 grados, podrían obtener su éter simétrico. En algún caso vamos a requerir éteres asimétricos, a un lado R y al otro lado R'. Entonces, para esos casos vamos a usar la denominada síntesis de Williamson. ¿En qué consiste? En transformar un alcohol en un alcoholato, sea con sodio, como hemos visto, o sea con amiduro de sodio. Los alcohol con sodio, por ejemplo, me puede dar un alcoholato. Y ese alcoholato va a ser un fuerte nucleófilo que va a reaccionar con un halogenuro de alquilo vía SN2 para formar un éter. Nuevamente, todos los conceptos previos estudiados se van aplicando a lo que son las otras reacciones de orgánica y a la larga también reacciones de bioquímica. Veremos un ejemplo. Yo tendría en este caso como alcoholato este alcohol terbutílico, terbutilato de sodio. Entonces solo pongo la parte negativa, el nucleófilo. El alcohol terbutílico se transformó en un terbutilato y pongo la carga negativa y tengo un halogenuro de alquilo. ¿Qué va a pasar? Este es el halógeno es delta menos, el carbono es delta más y el delta menos del oxígeno va a atacar al delta más del carbono y va a sustituir al bromo. Sustitución nucleofílica. Un alcoholato como nucleófilo y un halogenuro de alquilo. Ya hemos visto.
Y el mecanismo sería en este caso SN2 sin formación de carbocatión. El resultado, sale el bromo y pongo toda esta molécula acá. Al CH3CH2 le quito el bromo, CH3CH2 y le pongo toda la molécula. Y vamos a tener un terbutiletíletero. Terbutil sería esto, etil sería esta parte y la función éter donde tienen el oxígeno con carbonos a ambos lados. Este es un éter asimétrico. El etil es diferente del terbutil. Entonces, cuando necesiten construir éteres asimétricos, se usa la síntesis de Williamson, que les repito, sería la reacción de un alcoholato con un halogenuro de alquilo, el alcoholato como nucleófilo, el halogenuro de alquilo vía SN2. Otro ejemplo tenemos en esta parte un alcoholato y acá en esta parte tenemos un halogenuro de alquilo. Fíjense cómo el concepto va a ser el mismo para moléculas más complejas. No vamos a trabajar esto, digamos, en la evaluación porque ya tiene otras funciones como un anillo bencénico o una acetona que no hemos estudiado todavía, pero mostramos las aplicaciones. Entonces acá este va a actuar como un nucleófilo y si se acuerdan el halogenuro tiene delta menos en el halógeno y en este carbono delta más y va a ir vía sustitución nucleofílica. Esta parte se une a esta parte, sería este oxígeno unido al carbono del anillo y el bromo se desplaza, por lo tanto tendría una sustitución nucleofílica y tendría a su vez un éter asimétrico. Son síntesis más complejas que no las van a ver, pero vean la aplicación como el mismo concepto sencillo de un nucleófilo con un halogenuro de alquilo vía SN2 se puede aplicar a una reacción de química orgánica que conocen como a reacciones mucho más complejas. Bien, finalmente y para terminar esta parte vamos a ver cómo a partir de alcoholes puedo obtener halogenuros de alquilo. ¿Sí? Entonces puedo hacer reaccionar alcoholes con halogenuros de fósforo, como el tricloruro de fósforo, el tribromuro de fósforo o el pentacloruro de fósforo. Entonces, en cualquiera de los casos, el resultado sería que el OH es sustituido por un cloro. Entonces, si ustedes en algún momento necesitan obtener halogenuros de alquilo a partir de alcoholes, usan PCl3, usan PBr3 o usan PCl5. ¿Cómo funciona esto? El alcohol va a atacar al fósforo y va a ser una especie de sustitución nucleofílica donde uno el alcohol al fósforo y elimino un bromo en el primer paso. Y en el segundo paso, este bromo va a atacar al carbono del alcohol y sí va a ser una reacción SN2, ¿verdad? Este halógeno va a actuar como nucleófilo sobre el carbono de este buen grupo saliente. Entonces, uno Br con R, halogenuro de alquilo, y elimino toda esta otra parte como grupo saliente, ¿verdad? POHBRB. Cuando este todavía puede servir para halogenar dos alcoholes más. Entonces, cuando se halogenen dos alcoholes más, van a tener POH3. Para efectos de evaluación, simplemente podrían poner alcohol con PCl3, el halogenuro correspondiente. ¿Sí? Y estas serían las reacciones de los alcoholes. Veamos sus dudas hasta acá. Ninguna. El próximo tema de avance ya serían aldehídos y cetonas. Vamos a estudiar el grupo carbonilo con reacciones de los aldehídos y reacciones de las cetonas. Entonces, para retomar, hemos empezado con un
con un grupo funcional más sencillo. Los aldehídos y cetonas ya tienen reacciones más largas, más complejas, mecanismos un poco diferentes que hay que trabajarlos con calma. Entonces, para los que quieran, para la siguiente clase ir estudiando reacciones de aldehídos y cetonas, ese sería el próximo tema a avanzar. Si no hay dudas sobre esta clase, entonces vamos a ir concluyendo